Hola, me presento otra vez ante ustedes al Gibán 007 con licencia para contar la verdad histórico-cultural. Vuelvo al canal para presentar un nuevo libro, La guerra cultural, los enemigos internos de España y Occidente, de Editorial Almuzara, que continúa mi anterior libro, que ya les había mostrado, que era La leyenda negra, historia del odio a España. En este segundo libro, bueno, realmente es el 12º que escribo, lo que trato es de avanzar y profundizar en el momento actual, en lo que estamos viendo hoy. ¿Qué estamos viendo hoy? Pues una guerra, una nueva guerra, que nunca ha dejado de existir, entre distintos movimientos o modelos culturales. ¿Qué entiendo por cultura? Yo entiendo por cultura estos efectos, el conjunto de valores, creencias, normas implícitas, usos y costumbres que conforman el marco cognitivo de una sociedad. Ese marco que permite la comunicación entre sujetos, no solo porque hablen la misma lengua, sino porque se reconocen como parte de un sistema. Y además porque permite funcionar a la sociedad como tal colectivo. En función de esa cultura, funcionará mejor o peor, como ocurre con las empresas o con cualquier asociación, incluso con un club de fútbol. Toda empresa, por ejemplo, tiene una cultura organizativa. ¿Por qué el ejército tiene tanta eficacia y es tan bien valorado? Porque tiene una cultura organizativa muy sólida a través de los tiempos. ¿Qué está ocurriendo en Occidente? Pues que estamos perdiendo nuestra base cultural. Estamos perdiendo nuestra base cultural por dos fenómenos que también afectan a España. Por eso trato al mismo tiempo Occidente y España, porque no es casual, esa también es mi tesis, que coincidan en el mismo espacio-tiempo la crisis española, donde puede que sean los últimos años que veamos existir a un país que ha durado al menos 5 siglos, y la crisis occidental, donde puede que estemos existiendo a los últimos estertores de una cultura que ha dominado el mundo también durante los últimos 5 siglos. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Claro que también hay que reconocer o hay que recordar que España se encuentra en el origen de Occidente. No habría Occidente sin España, no solo por la Escuela de Traductores, sino porque si España no llega a expandirse en América, y lo hacen otros que podían haberlo hecho perfectamente, como por ejemplo los chinos, seguramente no habría Occidente. Cuando España llega a América, Europa estaba en decadencia, en plena decadencia, cultural, política y económica. Y eran otras zonas, mundo árabe, pero los chinos y Asia, los que disputaban con gran presión el liderazgo global. Y porque llega España a América y se expande en América, y luego ya otros países la siguen, Europa se recupera económica, políticamente, y llega a ser el líder global, que si no, jamás hubiera sido. Luego, en el siglo XVI, hay un conflicto dentro del propio Occidente de cuál modelo cultural iba a ser el predominante, si el hispano o el franco-anglosajón, que luego se juntó pues, con el mundo protestante y el mundo norteamericano. Ese conglomerado fue lo que triunfó y se impuso al mundo hispano. Y como quien escribe la historia son los vencedores, al mundo hispano se le borró de la historia. Hay cosas muy curiosas. El siglo XVI, por ejemplo, que fue un siglo de dominio español, tanto político, económico, pero también intelectual, está borrado de los registros filosóficos, ¿no? Se habla de la filosofía hispana, como si no hubiera existido. Y al siglo de oro, casi nos lo perdemos, pero el siglo de oro lo minusvaloramos nosotros, los españoles, mientras ensalzamos a la Ilustración, que que tuvo sus luces, pero también sus sombras. Que se lo digan a las víctimas del terror de Robespierre o del imperialismo napoleónico o a las víctimas de la ideología rusoniana que al fin y al cabo está en la fuente de todas las dictaduras. Pero ellos consiguieron crear esa propaganda, esa maquinaria absolutamente genial para convencer a todo el mundo que ellos tienen razón. Ahora bien, una vez que triunfa el modelo franco-anglosajón, o el franco-protestante o anglo-protestante, bien, lo que hay que reconocer es que también ha sido la base de un periodo de cierto éxito, ¿no? También es verdad que de ciertas sombras, porque les debemos 2 guerras mundiales a este fenómeno, ¿no? Pero en todo caso, lo bueno que tenía ese modelo, cada liberalismo, etcétera,
aunque bueno, también hay un origen hispano del liberalismo en la Escuela de Salamanca, que hemos olvidado. Lo bueno que tenía ese modelo está en estos momentos en horas bajas. ¿Y por qué está en horas bajas? ¿Por qué Occidente, que lo tenía todo para triunfar? Fukuyama habla del fin de la historia cuando cae el muro de Berlín. Tenía todo para triunfar. ¿Por qué estamos en un momento en decadencia? Es verdad que algunos dicen que no es así, que todavía hay esperanza, pero lo cierto es que hay otros modelos culturales en estos momentos con mucha más fortaleza, al menos interior, y mucha más pujanza, como son el chino, incluso el ruso, que ya no es tan occidental, aunque Rusia está en Europa porque es euroasiático, incluso el mundo árabe, ¿no? Mientras que el modelo occidental, además de que estamos divididos entre nosotros en pleno conflicto, corre peligro de desaparecer. Bien, esto es lo que trato en este libro. Trato los primeros, aparte un capítulo introductorio, los primeros 4 capítulos los dedico a los enemigos internos de Occidente. ¿Por qué? Pues porque el enemigo más poderoso es el más peligroso, es siempre el enemigo interno, porque es al que nunca prestas atención. Todos sabemos que la primera lucha que se reconoce en la Biblia, por ejemplo, ocurre en la familia, entre Caín y Abel, y no ganó el bueno, precisamente. Somos todos hijos de Caín, de alguna manera. Pero ese cainismo, pues donde más tiene lugar es en Occidente, y particularmente España. España es el país más cainista del mundo, ¿no? Pero en los primeros 4 capítulos, como digo, bueno, los dedico a hablar de los enemigos internos del Occidente. Empiezo por el concepto previo de qué es un ser humano hoy, para el mundo occidental. ¿Por qué estamos divididos? ¿Por qué estamos fragmentados? ¿Por qué la democracia está en crisis? Es así, está en crisis. Tanto al exterior, ya nadie quiere importar el modelo democrático, que era un modelo de éxito hasta los años 80. Hoy prácticamente los países en vía de desarrollo prefieren el modelo chino, por algo será. Pero es que internamente también la democracia está sirviendo para debilitarnos, para polarizar la sociedad. Como os digo, hasta los años 80 del siglo pasado no era así. Había 2 grandes partidos que daban estabilidad al sistema con una base común, que era la Constitución, unos valores compartidos, pero ahora ya no es así. Y bueno, yo analizo todo por qué esto está ocurriendo, todas las nuevas divisiones, todos los nuevos conflictos, hablo de la tecnocracia, el sometimiento del ciudadano occidental a la tecnología, también el resto, pero en el occidente con especial virulencia, como se está viviendo en clases sociales, ya no por la riqueza, sino por tu relación con la tecnología, hasta el punto de que somos tecnodependientes en estos momentos, no podemos ya funcionar sin tecnología, y esto afecta a nuestra libertad, además de los datos y todo lo demás. También afecta, analizo cómo el propio modelo económico se ha pervertido. O sea, yo no critico, creo que el capitalismo sigue siendo el modelo mejor para funcionar, pero no hay un solo capitalismo, hay muchos capitalismos. Y el que está triunfando en estos momentos no es el mejor. Es el capitalismo tecnofinanciero o de casino, que comparado con la economía clásica, que por ejemplo pues existía en los años 60, 70, sobre todo en los años 60, donde la diferencia entre el salario del presidente de una compañía y el último operario era de 1 a 20, hoy de 1 a 900, está claro que algo ha cambiado. Y el elemento quizás que ha hecho cambiar todo es la posmodernidad. También analizo esto, cómo la posmodernidad, que venía de la izquierda, al final ha favorecido al modelo económico. Es muy curioso esta alianza entre una izquierda un tanto ingenua, que criticaba la autoridad y la jerarquía y las normas, como esa ideología, esa sociedad líquida, gaseosa, ha sido aprovechada por capitalistas sin escrúpulos para crear una economía líquida y gaseosa, donde todo está permitido. Es curioso, todo está conectado, ¿no? Es verdad que todavía sigue existiendo emprendedores a la antigua usanza, los caballeros andantes que juegan su dinero y crean su misión, pero es verdad que conviven con cada vez más lobos de Wall Street, fondos de inversión que compran deuda. La deuda se puede ampliar hasta el infinito. Hablo también del concepto del exceso, ¿no? De la falta de límites, que hemos entrado en una sociedad, una ética sin límites, y que no existe ética sin límites, no la ética sin infinibus, ¿no? En fin, analizo todo ese tipo de cuestiones, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, con casos prácticos, con datos para justificar todo lo que digo. Todo el libro está plagado de datos y utilizo hasta 50 casos prácticos para también, en fin, concretar lo que digo, no mera teoría, sino práctica, ¿no? Realmente intento identificar los enemigos internos y cómo vencerlos. Una de mis propuestas es
vencer la contradicción que vivimos, una contradicción interminable, donde dos polos opuestos se oponen sin solución, por una propuesta que yo llamo relacional integral, que relaciona opuestos y los integra en un nivel superior. Es decir, que ya no hay síntesis, hay una sucesión de tesis-antítesis, pero sin síntesis, que yo sí intento hacer en el libro, llamada de otra manera, esta propuesta relacional integral, pero que tiene el mismo sentido de síntesis, aunque va más allá, porque trata de subir de nivel. Bien. En cuanto a España, dedico 5 capítulos a los enemigos internos de España. Por supuesto, el más claro es el separatismo, al que le dedico un capítulo entero, el último, pero también otros enemigos, empezando por los culturales, el caínismo, del que ya he hablado, como una característica española, la ingenuidad, y el localismo extremo, aunque el localismo extremo es otra forma de ser sectario, cainita o sectario es lo mismo, es decir, es anteponer el interés de un grupo sobre el interés del todo, interés de un grupo particular sobre el interés general. Esto es el localismo extremo, que acabó con la Primera República, que acabó con la Segunda República y que pretende acabar también con el periodo de máximo progreso y paz que hemos vivido, que es la transición española, el régimen del 78, donde hay verdaderamente una estrategia multipolar para acabar con él. Una estrategia que viene de dentro, evidentemente, pero que algunos de fuera también ven con cierta simpatía, porque una España potente no interesa a nadie, bueno, no interesa a algunos, porque una España potente, una España que funcionara de verdad, podría ser el pilar de un nuevo modelo de cooperación panhispánico. Y claro, si nos unimos todos los países donde se habla español, o lo que yo llamo el mundo hispano, pues claro, puede que sea un problema para otros que tratan de dominar el mundo. Un mundo en español, un mundo orgulloso de su pasado, porque yo en el libro recupero lo que es un modelo de éxito para mí muy claro, que era el modelo virreinal, el modelo de los 3 siglos en América. Una vez pasada el primer periodo de pacificación, que tampoco fue tan cruel, hubo, por supuesto, hechos crueles, pero como aquí los romanos, que tardaron 2 siglos en conquistarnos, y que se lo pregunten a Numancia, o los cartagineses con Sagunto, ¿no? Es decir, todas las invasiones han sido crueles, han tenido periodo de crueldad, pero la española probablemente en proporción de las que menos, sobre todo si comparamos con el norte del Río Grande, donde no quedó ni un indio, a pesar de las películas que nos hablan de Pocahontas. Poca vergüenza tienen. Pero bueno, todo esto encontrarán en mi libro, que yo humildemente les recomiendo su lectura, porque les va a sorprender, les va a interesar y les va a hacer pensar, que ese es mi objetivo fundamental, hacerles pensar con teorías rigurosamente trabajadas, con datos contrastados y con casos prácticos donde se demuestra todo lo que digo. Por supuesto, como digo, en el final acabo con un aire de optimismo, porque creo que hay que ser optimistas siempre, y al final hay que tener esperanza, ¿no? Y la esperanza es, bueno, volver a recuperar las raíces del árbol. Hemos pasado los últimos decenios cortando las raíces del árbol de la civilización occidental, del árbol de la civilización española o del mundo hispano, y lo que hay que hacer es volver a recuperar esas raíces. Evidentemente, el árbol será distinto a lo que era hace un siglo, porque la vida cambia, las ramas serán distintas, quizás algunas flores, quizás algunas hojas, pero las raíces tienen que ser firmes y fuertes, y hay que recuperar lo mejor de nuestro pasado para adaptarlo a nuestro presente, para ganar el futuro. Como dicen los franceses, reculez pour mieux sauter. Mirar un poco hacia atrás, sin ira y sin rencor, para dar un salto hacia adelante enorme, con imaginación y con valor. Se despide de ustedes Algibán 007 con licencia para contar la verdad. Historia cultural. Y no se olviden, este libro les va a sorprender, les va a interesar, les va a gustar y les va a dar que pensar. Muchas gracias.